Alerta mundial, un mundo en peligro. Bienvenidos a este espacio de análisis internacional en Canal 26, en donde vamos a desglosar los principales tópicos de la agenda actual, en donde lo que se desgrana, como les veníamos comentando, a partir de lo que ocurre, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, a partir de lo que está pasando en Medio Oriente, Estados Unidos y mucho más en este espacio, cuando vamos a atender fundamentalmente las principales alarmas de carácter mundial. Para esto no estoy solo, cuento con la presencia de especialistas en materia de geopolítica. Andrés Clipan, Jorge Castro, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bien, muy bien. Para desglosar en primer lugar en este primer bloque y abrir la mesa, quizás uno de los tópicos más interesantes tiene que ver con cómo después de más de 3 décadas del comienzo de la Guerra Fría, pareciera que una vez más la amenaza nuclear está persistente, está presente entre nosotros y es un tópico de las principales conferencias y de la agenda internacional en líneas generales. Andrés. Sí, me parece que después de la Guerra Fría, este es el momento donde el mundo se encamina hacia una posibilidad de una tercera guerra mundial, en este caso con características excepcionales, como justamente una guerra utilizando armas nucleares. Armas nucleares que ya no tiene solo Estados Unidos y después ustedes saben Rusia, que competían por esa supremacía. Son 9 las potencias nucleares y como vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, bueno, había un 10º país, en este caso Irán, que quería justamente ser la 10ª potencia nuclear, ¿no? O eso intentaba. Y Jorge, justamente hablando de Irán, ¿qué rol está jugando en un momento en donde evidentemente hay un conflicto que ha escalado a niveles muy pero muy altos en Medio Oriente y que lo tiene a Irán indudablemente como uno de los protagonistas? Bueno, yo creo que la República Islámica de Irán ha perdido relevancia desde el punto de vista internacional después del extraordinario golpe que le infligió Estados Unidos al destruir sus 3 instalaciones nucleares principales en este golpe formidable que realizó la Fuerza Aérea Norteamericana y que implicó la destrucción del arsenal bélico o la posibilidad de construcción de un arsenal bélico nuclear de parte de la República Islámica. ¿Y China? ¿Qué pasa con China en estos momentos, contemplando que también posee un fuerte arsenal, pero que no obstante, quizás lo que uno puede percibir a priori a partir de los trascendidos en términos de agenda internacional, es que mira todos estos conflictos desde un lugar como testigo, podríamos decir? Sí, no sé qué pensará Jorge, pero es muy interesante lo de China. Porque China, aunque no lo tomen como mediador, se ofrece como mediador en todos los conflictos. Conflictos y regiones donde tiene intereses, y es muy importante seguir a China porque el lugar que distrae Rusia, por ejemplo, por el conflicto con Ucrania, bueno, lo intenta tomar justamente China. Y en Medio Oriente también lo está haciendo por la distracción que en este caso tiene Estados Unidos ayudando, por ejemplo, a Israel. Pero es muy interesante porque China está al acecho de cualquier posibilidad de extender aún más sus lazos comerciales. Jorge, en esta carrera armamentística nuclear, ¿ve posible que efectivamente esto se traslade, como mencionó Andrés, a una tercera guerra mundial? Bueno, yo creo que la región del mundo que en este momento ofrece mayores riesgos de que un choque bélico se transforme en un conflicto nuclear es Ucrania. Y la razón por la que hago esta afirmación es porque estimo que la guerra de Ucrania se aproxima a su finalización, con una victoria nítida de las fuerzas rusas sobre las ucranianas y las consecuencias que la victoria rusa en la guerra de Ucrania va a tener sobre todo en el continente europeo. Acerca de esto vamos a hablar nada más que en instantes sobre la actualidad del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Me querías decir algo más, Andrés? No, quería preguntarle a Jorge, si se permite. Por favor, ¿por qué pensás justamente que en esa región y no en Medio Oriente es donde más probabilidades hay de un conflicto nuclear? Bueno, hay un dato extraordinariamente relevante. En el día de ayer, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, el general Thierry Boucard,
pronunció una conferencia no anunciada e imprevista en la sede del Ministerio de Defensa francés, en la que afirmó que Europa debe considerarse en guerra con Rusia y en primer lugar debe hacerlo Francia. Y adujo que esta guerra que está en marcha de parte de Rusia hacia el continente europeo y que afecta esencialmente a Francia en primer lugar, se debe al hecho de que hay la posibilidad concreta de que se produzca una victoria rusa en la guerra de Ucrania. Esto es lo que implica, teniendo en cuenta el hecho de que se trata de dos potencias nucleares las que afirman estar en guerra entre sí. Por un lado Rusia, que es la principal potencia nuclear del mundo, y por el otro lado Francia, que es la principal potencia nuclear del continente europeo. Es muy interesante lo que dice Jorge, porque a esto hay que sumarle o agregarle que Gran Bretaña, Reino Unido, sí, digamos, justamente su primer ministro le ha dicho al mundo y a sus soldados y a sus ciudadanos, nos tenemos que preparar para un conflicto, pensando justamente en Rusia. Son justamente los arreglos entre Macron y el primer ministro británico. Ayer, esto fue esta semana. Exactamente. Decidieron poner en conjunto, en común, sí, sus dos fuerzas nucleares. Está referido directamente a este cambio de las condiciones en la guerra de Ucrania. Andrés, hiciste un informe acerca del enriquecimiento en materia nuclear, cómo los países van desarrollándose en este área. Tiene que ver porque si uno repasa históricamente la cantidad de ojivas nucleares repartidas en el planeta, vale decir que Estados Unidos y Rusia concentran aproximadamente el 90% de ellas, sí, uno va a ver que es menor, por ejemplo, hace 20, 30 años atrás, pero son muchas más poderosas. Entonces lo que contamos en este informe son las potencias nucleares y cuántas ojivas nucleares tiene cada una de esas potencias. Informe de Andrés Klipan sobre el arsenal nuclear de cada una de las potencias. Lo vemos. La expansión global del armamento nuclear crece, se moderniza y las 9 potencias atómicas están embarcadas en una nueva carrera armamentística. ¿Cuáles son los países que pueden llevar al planeta a la destrucción? A comienzos de 2025, los arsenales nucleares del mundo no solo se mantienen activos, sino que se están expandiendo y modernizando con rapidez. La escalada del conflicto bélico entre Israel e Irán, con la intervención de Estados Unidos, pone en alerta al mundo para la utilización de armas de destrucción masiva y sobre todo por la amenaza de una guerra nuclear. Solo un puñado de naciones poseen la totalidad de las bombas atómicas del planeta y apenas 2 concentran el 90% de este arsenal, que en minutos pueden destruir la vida en la Tierra. Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI por sus siglas en inglés, 9 países continúan desarrollando armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Irán, según denunció Israel, Estados Unidos y la propia Organización Internacional de Energía Atómica, estaba en camino a convertirse en la 10ª potencia nuclear. Pero, en principio, el certero ataque de los B-2 norteamericanos a través de la Operación Martillo de Medianoche asestó un golpe fenomenal a ese programa nuclear, que lo habría retrasado de forma ostensible. De las aproximadamente 12.241 ojivas nucleares contabilizadas al 30 de enero de 2025, unas 9.614 están en poder de arsenales militares con posibilidad de uso, y al menos 3.912 están desplegadas en misiles o aeronaves. Cerca de 2.100 se mantienen en estado de alerta operativa máxima, principalmente en manos de Estados Unidos y Rusia. Ambos países concentran el 90% de las armas nucleares del planeta. Estados Unidos tiene 5.044 ojivas nucleares. De ellas, 1.770 están desplegadas en misiles balísticos y bases aéreas. 1.938 se encuentran almacenadas y otras 1.336 están retiradas, pendientes de desmantelamiento.
también mantiene alrededor de 1000 ojivas en estado de alerta máxima. Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo, con un total estimado de 5.580 ojivas nucleares. De ese total, 1.710 están desplegadas en misiles y bases de bombarderos, y 2.670 se encuentran almacenadas. El resto, unas 1.200, fueron retiradas del servicio, pero siguen a la espera de su desmantelamiento. Rusia mantiene en alerta operativa la mayoría de sus ojivas estratégicas. China mantiene el crecimiento más acelerado de todos los arsenales nucleares. Para enero de 2025 ya poseía unas 600 ojivas, 100 más que el año anterior. Se estima que China podría alcanzar unas 1.500 ojivas para 2035, aunque esa cifra seguiría representando 1/3 de los arsenales actuales de Rusia o Estados Unidos. El Reino Unido reafirma su compromiso con la disuasión nuclear y planea construir 4 nuevos submarinos nucleares con misiles balísticos intercontinentales, además de mejorar su arsenal. Posee 225 ojivas nucleares. Francia mantiene un arsenal estable con 290 ojivas nucleares, todas ellas consideradas operativas. India y Pakistán, que conmovieron al mundo con su reciente enfrentamiento en la disputada zona de Cachemira, ampliaron sus capacidades nucleares. India cuenta con un arsenal estimado de 172 ojivas nucleares, ligeramente superior al de Pakistán. Pakistán, por su parte, continúa acumulando material fisible y desarrollando vectores de lanzamiento, lo que anticipa una expansión del arsenal. Dispone de unas 170 ojivas nucleares. Corea del Norte, con 50 ojivas ensambladas y suficiente material para fabricar 40 más, aceleró su programa en 2024. El país anunció avances hacia un arma nuclear táctica y Kim Jong-un llamó a una expansión sin límites del arsenal. Israel mantiene una política de ambigüedad nuclear y no reconoce oficialmente poseer armas nucleares. Sin embargo, el CIPRI estima que cuenta con alrededor de 90 ojivas nucleares. En 2024 realizó pruebas de sistemas de misil que podrían estar vinculados con su capacidad nuclear. Dan Smith, director del CIPRI, advirtió sobre la crisis del control de armamento sin señales de renovación del Tratado Nuevo START por parte de países como Rusia. La integración de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, capacidades cibernéticas, defensa antimisiles y computación cuántica está transformando la lógica de la disuasión y la defensa con efectos imprevisibles sobre la estabilidad global. El mundo enfrenta una nueva etapa caracterizada por la modernización, la expansión y la incertidumbre estratégica. Lejos de garantizar seguridad, el aumento del arsenal nuclear eleva los riesgos de escalada y destrucción masiva, especialmente en un contexto de desinformación y tensiones geopolíticas regionales. Bien, hasta allí escuchamos entonces el informe de Andrés Klipan acerca de el arsenal nuclear de las principales potencias y pensaba, mientras lo escuchaba Andrés, qué lejos que quedó aquel tratado New START que Putin en febrero del 2023 decidió suspender en medio del conflicto con Ucrania y los Estados Unidos. Sí, exactamente. Y pensaba también que el tema del Tratado de No Proliferación Nuclear, en el que estaba inmerso, que había firmado junto a otros 20 países Irán, bueno, ahora también podría salir, así lo ha amenazado con esto, y tener un estatus, no sé qué piensa Jorge, un estatus similar al de Corea del Norte, que primero estuvo dentro del tratado, después salió y consiguió desarrollar su plan nuclear.
¿Qué perspectiva hay de acá en adelante, Jorge, con respecto al arsenal nuclear, como íbamos repasando, de las potencias, pero también de aquellos países que tienen un peso nítido en la agenda global? Bueno, yo creo que la importancia de los arsenales nucleares no está en el número de armas nucleares que disponga cada país, sino de las características y de la intensidad, de que adquiera la intensidad del conflicto en un país determinado, en una región específica. Y acá lo que creo es que en términos de intensidad y de profundización del conflicto, la región con más factible que lleve a la utilización de las armas nucleares está en Europa y es específicamente centrada en Ucrania. Y también se juega el tema de la disuasión y la posibilidad de destrucción mutua, ¿no? Que esto, bueno, por ahí compensa o piensan dos veces los países antes de utilizarlo. Pero un elemento que conviene tener en cuenta en este sentido es que se ha desarrollado, la tecnología ha permitido desarrollar múltiples formas de armas nucleares tácticas, de modo que no estamos ante un escenario necesariamente apocalíptico, al estilo Hiroshima-Nagasaki, en lo que se refiere a la utilización de armas nucleares en el momento actual. Estas armas nucleares son han sido reducidas en tamaño y también en intensidad, y tienen un grado de exactitud en lo que se refiere al uso de estas armas nucleares tácticas que le otorgan una característica completamente distinta a la conocida hasta este momento en la historia del mundo. En aquel contexto de la Segunda Guerra Mundial, mientras se desarrollaba el Plan Manhattan, en esta competencia entre Estados Unidos y Rusia por alcanzar el arsenal nuclear, había incluso, a partir de lo que usted menciona, Jorge, cierta creencia de que la situación se podía desmadrar, ir de las manos a partir de un empoderamiento que era desconocido hasta ese entonces por la humanidad. Bueno, pero desde 1945 hasta 1950, las armas nucleares fueron un monopolio de Estados Unidos. Recién cuando en 1950 el régimen de Stalin permitió, a través de la utilización de material y de información científica y tecnológica proveniente de los Estados Unidos, del Álamo, construir y hacer estallar su primera bomba nuclear en Siberia. A partir de ese momento, la Guerra Fría se transformó, entre otras cosas, en un enfrentamiento entre dos superpotencias, Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, ambas poseedoras de armas nucleares. Cuando hablamos de alerta mundial, cuando hablamos de un mundo en peligro, quizás uno de los reflejos más nítidos sobre este tema en particular ha sido en el último tiempo el plan Martillo de Medianoche, ¿no? Un plan que sacudió al planeta entero y que hizo y marcó el ingreso quizás más fehaciente de los Estados Unidos en el conflicto en Medio Oriente. Sí, y además una programación, un diseño, una estrategia, una inteligencia fabulosa para llevarlo a cabo. Esto hay que marcarlo. La inteligencia que se utilizó para bombardear exactamente estas 3 plantas nucleares iraníes, pero después lo vamos a contar. Lo que fue increíble también es toda la logística que se utilizó, porque hay que pensar que esos 7 pilotos que terminaron atacando, de los 12 B-2, 7 terminaron atacando territorio iraní. Los pilotos y los copilotos estuvieron sin tocar tierra 36 horas. 36 horas que dormían, hacían sus necesidades, comían dentro del habitáculo de ese avión. Entonces, todo lo que hay alrededor del lanzamiento de esa bomba fue fantástico. ¿Cómo operó esto, Jorge, la irrupción de los Estados Unidos de esta forma en el conflicto en Medio Oriente, particularmente después de lo que fue este ataque que se perpetró? Bueno, yo creo que este ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán muestra en forma inequívoca la superioridad absoluta de los Estados Unidos en materia de proyección del poder global. Y esto tiene consecuencias no solo en Medio Oriente, no solo respecto a Irán, sino frente al mundo entero. Ante todo, frente a los adversarios y también frente a los aliados de Estados Unidos, en el sentido de que hoy, en términos operativos y estratégicos, la superioridad del poder militar de Estados Unidos en el mundo es verdaderamente imbatible. Para que se comprenda, digamos, la potencia que tenía cada una de esas bombas antibúnker, así se las llaman, o que tiene otra denominación militar,
cada una de ellas pesa 13.600 kilos. Y además están preparadas no para detonar apenas tocan tierra, sino a determinada profundidad. Por eso el daño que causaron, aunque bueno, habrá que ver después efectivamente qué porcentaje del plan nuclear se vio afectado realmente, va a ser más difícil porque, bueno, por ejemplo, esto ya lo hemos hablado, lo podemos hablar, la OIEA, los inspectores no pueden ingresar allí e inclusive a su director general, a Rafael Grossi, el director de la OIEA, bueno, argentino, bueno, está ahora muy mal considerado y muy mal visto por justamente Irán, quien inclusive lo amenazaron de muerte porque lo acusan a él de haber dado las coordenadas exactas de donde estaba cada una de las plantas nucleares. Ahora, en este contexto en donde Estados Unidos se mete de lleno en el conflicto, en donde Israel también ha avanzado y mucho en Medio Oriente, ¿qué rol pasa a jugar Irán de acá en adelante, teniendo en cuenta que después de lo que ha sido este plan Martillo de Medianoche, quedó considerablemente disminuido? Bueno, la situación en Medio Oriente en términos estratégicos se puede formular en estos términos. Israel tiene una superioridad estratégica fundamental en el momento de hoy respecto al resto de los países del Medio Oriente, del mundo árabe y de Irán sumados. En este sentido, la superioridad estratégica de Israel es un hecho consumado y es lo que en definitiva se permite comprender cómo un país de 8 millones de habitantes, como es Israel, se ha podido imponer de la forma en que lo hizo a un país de más de 90 millones de habitantes, que es la República Islámica de Irán. Andrés, vamos a ver tu informe acerca de lo que fue este plan. ¿Algo que quieras adelantar? No, bueno, allí está contado lo que les comentaba antes y que tiene que ver con toda la logística que hubo alrededor de este ataque a las instalaciones nucleares de Irán en territorio iraní y sin que nadie los haya advertido. Lo vemos. El secreto era la preocupación primordial del Pentágono en los preparativos de la operación Martillo de Medianoche, perpetrada el sábado 21 de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares de Irán, a órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los principales medios estadounidenses han reconstruido qué y cómo llevó a Trump a ordenar una operación militar sin precedentes que ha disparado la tensión mundial. De esas reconstrucciones se nutre este relato de secretos, señuelos militares y otras maniobras de distracción. Cuando el viernes ya estaban listos para su despegue los 125 aviones cargados con, entre otros devastadores proyectiles, las 14 bombas de 13.600 kilos, denominadas anti-bunkers, Donald Trump, en otra maniobra de distracción, se hallaba en su club de golf de Nueva Jersey. Jugó unos hoyos, agasajó con una cena a nuevos socios y, sobre todo, disimuló sus verdaderas intenciones. Para entonces, la decisión llevaba 2 días tomadas y la operación Martillo de Medianoche en marcha. Al día siguiente, las bombas antibúnker GBU-57 caerían, según aseguró después el Pentágono, sobre las 3 instalaciones nucleares. El presidente estadounidense siguió desde la sala de crisis los bombardeos, que horas después definió como un espectacular éxito. La búsqueda del secreto fue tal que incluso se utilizaron varias maniobras de despiste. Horas antes del ataque, un grupo de bombarderos B-2 se dirigieron hacia el Pacífico, visibles como señuelos, algo que puso de inmediato en alerta a los medios y a los expertos. Esos aviones son los únicos que pueden transportar las pesadas bombas antibúnker GBU-57 necesarias para horadar la profundidad donde se encontraban las instalaciones de Fordow, bajo las montañas al sur de Teherán. Pero mientras tanto, los B-2
que de verdad iban a intervenir en la operación, pusieron rumbo a Irán en modo furtivo, en la dirección contraria, hacia el este y mucho más rápidos. Las primeras bombas antibúnker cayeron sobre Fort Worth a las 2:10 de la madrugada hora de Teherán. Era la primera vez que esas bombas se utilizaban en combate. Los bombardeos concluyeron menos de media hora después. En total, 7 B-2 perpetraron los ataques contra objetivos iraníes. 14 bombas GBU-57 se arrojaron contra Fort Worth y Natanz. Estos ataques certeros se vieron seguidos y precedidos de lanzamientos de una treintena de misiles Tomahawk desde submarinos de la Armada de los Estados Unidos contra Isfahan, donde se encontraban los misiles balísticos de mayor alcance iraníes para mantener el elemento sorpresa. En total, el ejército estadounidense utilizó 125 aviones, incluidos los bombarderos, aviones de combate, aviones de reabastecimiento y de vigilancia, y se lanzaron 75 proyectiles, incluidas las bombas antibúnker. Los aviones participantes en la operación no detectaron fuegos contra ellos en ningún momento de la operación. El mundo no se enteró de su presencia. Las 3 instalaciones han sufrido un daño extremadamente grave, comunicaron desde el Pentágono. Hará falta aún más tiempo para determinar el alcance exacto de la destrucción. Por estas horas se conoce un dato más sobre la secreta operación contra el engranaje nuclear iraní. Donald Trump autorizó los ataques aéreos a bordo del helicóptero presidencial Marine One mientras sobrevolaba barrios cercanos a su club de golf en Nueva Jersey. La orden, transmitida al secretario de Defensa durante una llamada telefónica encriptada, marcó uno de los momentos más trascendentales de su mandato y puso fin a semanas de intensas deliberaciones internas y maniobras secretas para mantener la operación oculta. La decisión de Trump se produjo tras un periodo de creciente frustración con el estancamiento de las negociaciones diplomáticas con Irán. El presidente, convencido de que la vía diplomática no impediría a Teherán desarrollar un arma nuclear, optó por la acción militar. Horas después de la llamada, bombarderos B-2 estadounidenses atacaron objetivos nucleares en Irán. La operación fue el desenlace de una semana marcada por reuniones secretas, planes encubiertos y una coordinación estrecha con funcionarios israelíes que garantizaron el éxito. Bien, allí escuchamos a Andrés Klipan con los detalles de lo que ha sido el plan Martillo de Medianoche. Detalles que fueron, y los tomé, de las declaraciones de los propios funcionarios del Pentágono y lo que ha ido trascendiendo día tras día, ¿no? Andrés, hablabas recién del Pentágono y justamente me interesaría hablar acerca del rol que tiene hoy en día con, bueno, la ya consumada asunción de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, con el manejo y la forma de detentar el poder del magnate norteamericano. ¿Qué lugar juega hoy en día Estados Unidos en la OTAN? Porque es una OTAN que se está encontrando con un marco de extrema fragilidad a nivel global. Lo que es muy interesante seguir es ya las imposiciones que Donald Trump le hacía a la OTAN antes de ganar las elecciones. Antes de ganar las elecciones, Donald Trump le dijo, bueno, Estados Unidos es el país que más aporta a la organización del Tratado Atlántico Norte. Dice, esto no puede seguir siendo así, hay que aumentar, o estos países tienen que aumentar del 2 al 5% del Producto Bruto Interno en materia de defensa, y amenazó con retirarse de Estados Unidos justamente de ese tratado, el más importante militar del mundo, uno de los más importantes. Y Donald Trump, si uno observa su forma de negociar, es golpear primero muy fuerte la mesa
para estar en mejor posición para negociar. Y Jorge, en medio de este marco, ¿cuáles son los frentes que tiene abiertos la OTAN, más allá de la cuestión presupuestaria y el rol protagónico que juega, por supuesto, en este aspecto los Estados Unidos? ¿Qué frentes bélicos tiene abiertos la OTAN contemplando lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, lo que sucede en Medio Oriente y un mundo que pareciera, tal como lo mencionábamos anteriormente, con las circunstancias nucleares en torno al arsenal de las grandes potencias, que se está cada vez tornando más difícil? Bueno, inequívocamente la prioridad para las fuerzas de la OTAN en este momento es Rusia, que además la posibilidad de que el conflicto con Rusia potencial se transforme en un conflicto activo está a la vista, de modo que en realidad no hay nada que esclarezca más la mente que la posibilidad de ser ejecutado en un plazo de 2 semanas, ¿no? En la estimación de Chesterton, de modo que estamos ante un escenario internacional en Europa donde la ofensiva rusa en Ucrania, que ya tiene características vertiginosas y en una etapa de persecución de las fuerzas ucranianas, lo que aproxima precisamente es la posibilidad de un enfrentamiento entre las fuerzas de la OTAN, Francia en primer lugar, y Rusia, que pueda derivarse en un conflicto de carácter nuclear. ¿Y qué rol juega en este marco, Andrés, los euroescepticismos? Es decir, el crecimiento de figuras como Víctor Orbán, el crecimiento de figuras como Marine Le Pen, que si bien, bueno, ha ocurrido incluso con Meloni, una vez que, como vos mencionabas, están en el poder, bueno, empiezan también a maniobrar desde otro lugar. ¿Qué peso tienen en términos nítidos hoy en día aquellos países que tienen nacionalismos muy fuertes y que empiezan, al igual que lo hizo Trump en su momento, a poner en duda, a poner en jaque el financiamiento de la OTAN? Bueno, esto es un fenómeno que no solo ocurre en esos países, sino a nivel global van avanzando y retrocediendo, pero sobre todo en los últimos tiempos están avanzando. Y lo que hablaba Jorge recién, que me parece que es muy interesante también, es la guerra, primero la alerta que significó la guerra o la invasión rusa en Ucrania, pero también lo que lamentablemente a fuerza de muertes y sangre se está aprendiendo, y que es, por ejemplo, la utilización de nuevas tecnologías para la guerra, para las guerras modernas. Los drones hasta hace no mucho tiempo no estaban visualizados. Tanto es así que, por ejemplo, los blindados, los tanques, los carros de asalto, no logran, son vulnerables a los drones, y tienen que utilizar, por ejemplo, helicópteros como apoyo para derribar los drones, y que un solo dron, que si se quiere vale muy pocos pesos o muy pocos dólares comparados a un tanque Leopard, lo destruya. Y en este rol de disuasión que siempre pretende o pregona ocupar la OTAN, teniendo en cuenta los conflictos que se han ido dando, al menos en los últimos años, ¿hay posibilidad, Jorge, de que la OTAN termine metiéndose de lleno, más allá de esta suerte de protagonismo como testigo que tiene en los principales conflictos a nivel global, fundamentalmente en Rusia y Ucrania? La respuesta es totalmente afirmativa. En el día de ayer, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas ha señalado que Europa en general y Francia en primer lugar debe considerarse en guerra con Rusia. De modo que acá han desaparecido las ambigüedades estratégicas. Acá estamos ante una situación de conflicto en pleno desarrollo. Bien, vamos a compartir con ustedes un informe que hiciste vos, Andrés, acerca del desarrollo y los desafíos que se le vienen a la OTAN. Exactamente, tiene que ver con eso, con las nuevas tecnologías y los nuevos desafíos de la OTAN. Lo vemos. En medio de las tensiones en Medio Oriente, la guerra entre Rusia y Ucrania y el alerta en Asia que existe entre las dos Coreas y el asedio de China a Taiwán, la OTAN redefine sus prioridades. Exigirá más gasto militar en la era de los drones y la guerra híbrida. La Organización del Tratado del Atlántico Norte se prepara para anunciar un cambio histórico en su política de defensa. El aumento del objetivo del gasto militar del 2% al 5% del Producto Bruto Interno
para el año 2035. La decisión responde a un nuevo escenario bélico, dominado por los vehículos aéreos no tripulados, inteligencia artificial y ciberataques. La nueva directriz busca reforzar la capacidad de respuesta de la alianza frente a amenazas crecientes que ya no dependen exclusivamente de tanques y tropas, sino de herramientas de bajo costo, capaces de infligir daños estratégicos a gran escala. Los especialistas en defensa coinciden en que el principal reto de la OTAN es enfrentar oleadas de drones de largo alcance, con capacidad de ajuste de objetivos mediante inteligencia artificial combinadas con ofensivas cibernéticas. Los recientes conflictos en Ucrania y Medio Oriente, particularmente entre Israel e Irán, han evidenciado el impacto asimétrico de tecnologías accesibles. Quedó demostrado que un dron valuado en $1.000 puede destruir un avión de 100 millones o un moderno tanque de combate valuado en varios millones de dólares. Esta disparidad redefine los equilibrios tradicionales y plantea desafíos logísticos, tácticos y económicos para las Fuerzas Armadas. El riesgo no se limita a los estados con grandes presupuestos militares. Según los expertos, los avances permiten que incluso países de ingresos bajos y grupos extremistas y terroristas puedan desarrollar y desplegar enjambres autónomos con capacidad ofensiva significativa. Moscú ha sido señalada como pionera en la integración de tácticas convencionales y no convencionales. La OTAN acusa al Kremlin de utilizar ciberataques y sabotajes realizados por grupos criminales para desestabilizar a sus adversarios, estrategia que podría servir como preludio a ofensivas con misiles de crucero o drones explosivos. El nuevo objetivo del 5% del PBI se dividirá entre un 3,5% destinado a defensa tradicional, esto es, Fuerzas Armadas, equipamiento y logística, y un 1,5% a inversiones estratégicas como ciberseguridad, protección de infraestructura energética y adaptación dual de instalaciones civiles para uso militar. En 2024, el gasto total en defensa de los países de la OTAN superó los 1,3 billones de dólares. Con la nueva meta presupuestaria, esa cifra podría elevarse a 1,75 billones de dólares. No obstante, algunos miembros manifiestan resistencia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvo que su país puede cumplir con sus compromisos estratégicos invirtiendo solo el 2,1% del PBI, aunque desde la alianza se insiste en la necesidad de aumentar la inversión. El Reino Unido, por su parte, anunció lo que el primer ministro calificó como el mayor incremento sostenido en defensa desde el fin de la Guerra Fría, con foco en la guerra digital y desarrollo de drones, más que en la expansión del número de tropas. El nuevo estándar de la OTAN contrasta con otras potencias. Rusia destinó en 2024 el 7,1% de su PBI a gasto militar, con un aumento del 38% respecto al año anterior. China, en cambio, dedicó un 1,7%, aunque mantiene el segundo mayor presupuesto militar global en términos absolutos. El rediseño estratégico incluye una transformación en la organización militar de la OTAN, como la creación de brigadas de drones gestionadas por fuerzas multinacionales y el desarrollo de un sistema de defensa aéreo tipo cúpula dorada, como la anunciada por Donald Trump, pero para la alianza. También se analiza la importancia de avanzar hacia estándares tecnológicos comunes entre los países miembros. Uno de los asesores militares de la alianza militar más importante del mundo expresó: "Cuando miro al futuro de la OTAN, veo más drones y más robots que personas". Por esta razón,
las futuras cumbres, incluyendo la de La Haya, se perfila como un punto de inflexión para una organización que enfrenta no solo nuevos enemigos, sino nuevas formas de conflicto. Me quedo con esto último que mencionaba Andrés Klipan en el informe, nuevas formas de conflicto, ¿no? Un conflicto como por ejemplo mencionábamos anteriormente antes de ver este tape, como el de Rusia y Ucrania, que se ha aletargado más de lo que pareciera, que hoy en día todo indicaría que entró ya en una etapa de desgaste, y ante esto queda lejos aquella promesa de Donald Trump acerca de poner fin a la guerra, Jorge, en 24 horas. ¿Qué fue lo que pasó para que ahora se dé vuelta, ya no se quede tan alineado a Putin, digamos, y termine volviendo a financiar a Ucrania? Bueno, la situación de la guerra de Ucrania se puede sintetizar en los siguientes términos. A partir del mes de mayo hay una ofensiva generalizada de las fuerzas rusas con un contingente militar de 700.000 soldados de infantería que están combatiendo en todos los frentes de combate de la guerra de Ucrania a lo largo de un frente de 1.200 kilómetros de extensión. En todos los casos, las fuerzas rusas tienen una iniciativa totalmente en sus manos, y al mismo tiempo lo que aparece de forma muy nítida es que la relación de fuerzas en términos militares, de potencia militar, entre las fuerzas rusas y las ucranianas es 4-1 y se está ampliando la diferencia. Por eso es que lo que hay que tomar en cuenta ahora es que la guerra ha adquirido un carácter vertiginoso. Lo que esto significa, en otros términos, que lo que está apostando ahora, en esta semana, en estos días, las fuerzas rusas con el presidente, por decisión del presidente Vladimir Putin, es no solo ocupar más territorio en Ucrania, sino fundamentalmente a producir un colapso de las fuerzas ucranianas precisamente ante la evidente superioridad de las fuerzas rusas. Sí, estoy de acuerdo absolutamente en todo lo que dijo. Sí me gustaría destacar, y a ver, Jorge, qué opina también sobre esto, que en lo que parece, a ver, Rusia va a terminar ganando esta guerra de una forma u otra. Lo que es cierto es que me parece que no estaba dentro de los cálculos de Vladimir Putin cuando invadió Ucrania, es que la guerra se extendiera a más de 3 años. Me parece que sus generales, digamos, eran muy optimistas, quizás no calcularon que Occidente iba a apoyar a Ucrania como lo está haciendo inclusive hasta el día de hoy. Lo cierto es que algo que tenía que ser rápido, porque la superioridad en ejércitos, en material bélico, siempre estuvo del lado ruso, pero sin embargo, gracias a la ayuda de Occidente, Ucrania sigue sobreviviendo esta guerra. Ahora, una pregunta para los dos, y empiezo con usted, Jorge. En este marco, en donde ya de alguna forma u otra uno termina comprendiendo que tarde o temprano Rusia se hará con la guerra entre Rusia y Ucrania, justamente, ¿por qué es que desde Occidente, por qué organismos como la OTAN, por qué los Estados Unidos continúan financiando a Ucrania en el frente de batalla, ya habiendo avanzado tanto las tropas de Putin sobre el territorio ucraniano? Bueno, en este momento hay una situación de emergencia en los principales países europeos, en primer lugar en Francia. Para este domingo a la noche va a haber una conferencia por televisión, por todos los medios de comunicación franceses, del presidente Emmanuel Macron, precedido por esta cosa verdaderamente extraordinaria, presencia del general Thierry Burkhard, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, en que adelanta su percepción, que es la percepción del poder militar francés, de que Europa ya está en guerra con Rusia, y especialmente a la cabeza de esa guerra con Rusia está Francia. Ahora el domingo que viene, este domingo, va a haber un discurso público de enorme trascendencia, según adelantan todos los medios de comunicación franceses, del presidente Emmanuel Macron, precisamente para tratar la situación estratégica de Europa, del mundo, y específicamente la situación estratégica de Francia en relación a Rusia. Claro. Lo que está claro es que si Occidente no hubiese actuado como actuó, bueno, era una señal para Rusia o para Vladimir Putin, inclusive, más que nada, diciendo, bueno, tan fácil
conquisté Ucrania, ¿por qué no voy por los otros países bálticos o que formaron la ex Unión Soviética? Digamos, esto Occidente no se lo podía permitir, no se lo puede permitir todavía, aunque Rusia sigue avanzando. Y parece que ha tomado nota sobre esto ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que de hecho ha vuelto a enviar un paquete hacia Ucrania con apoyo económico, apoyo armamentístico, y vamos a ver las declaraciones de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, respaldando esta medida. El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos enviará más armas a Ucrania. La decisión, anunciada durante una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se produce pocos días después de que el Pentágono suspendiera las entregas de armas claves a Kiev, alegando preocupación por la caída de los arsenales. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons, primarily. Trump también dijo que estaba decepcionado y no contento por el hecho de que el líder ruso Vladimir Putin no haya detenido aún su guerra contra Ucrania. Y también aseguró que esta guerra nunca habría ocurrido si él hubiera sido presidente. La semana pasada Trump mantuvo llamadas por separado tanto con Putin como con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Bien, allí escuchamos la palabra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haciendo expresa alusión a la acción manifiesta de apoyar a Ucrania y distanciarse así de Vladimir Putin. Pero tal como lo hicimos a lo largo de este ciclo, en donde fuimos repasando quizás los principales conflictos a nivel global, vale la pena poner nuevamente la lupa en Medio Oriente y, por qué no, también en torno al arsenal nuclear de cada uno de los países que se encuentran implicados en ese conflicto. Jorge. Bueno, lo que está en discusión en este momento en la guerra de Gaza son dos puntos fundamentales, que se refieren los dos a la posición de Hamás. Estos dos puntos son: se ha acordado ya la entrega de 10 rehenes vivos israelíes en manos de la organización Hamás para ser entregados de inmediato en el caso de que se disponga un cese el fuego de los combates. La diferencia está en que el presidente Donald Trump, que es el garante de todas estas negociaciones y al cual se refiere permanentemente Hamás, ha establecido que antes de concluir el periodo de 60 días de tregua, la organización Hamás debe entregar la totalidad de los rehenes vivos, lo que significa que se estima que los rehenes vivos de los 50 que todavía están con vida, de los 250 capturados el 7 de octubre del 2023, quedan en realidad entre 20 y 23 vivos en el momento actual. Lo que exige Donald Trump, y esto habría acordado la organización Hamás, subordinado siempre a que la garantía del cumplimiento de todo lo acordado con Israel sea el propio presidente Donald Trump, es que se entregue la totalidad de los rehenes vivos antes de finalizar el periodo de los 60 días de tregua. El segundo punto que se le exige a Hamás, y que también habría acordado, sujeto siempre a la garantía y al control de los Estados Unidos, es su salida de la Franja de Gaza. Esto es un punto de especial importancia porque esto es una exigencia fundamental del Estado de Israel, en el sentido de que Hamás, la conducción militar, política y militar de Hamás en Gaza, abandona la franja, se exilia de la franja y también de Medio Oriente, y entrega, antes de abandonar la franja de Gaza, entrega la totalidad de su armamento a los mediadores internacionales, lo cual es una referencia inequívoca al único verdaderamente mediador que importa, que son los Estados Unidos. Andrés, una última consideración sobre lo que ocurre en Medio Oriente. No, si esto ocurre va a ser un triunfo no solo diplomático, no solo de Donald Trump, sino también un triunfo político y militar de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que está muy cuestionado internamente, se mantiene solo, digamos, por la unión de partidos más de extrema derecha que todavía lo sostienen en el poder, y si no consigue desalojar al grupo terrorista Hamás de la Franja de Gaza y eliminarlos políticamente, sí va a ser un fracaso contundente
de su política justamente para con los grupos terroristas, no solo Hamás, sino también otros. Así que hay que seguir muy pero muy de cerca esto porque, como decía Jorge, en principio se ha acordado esto, pero en un momento el grupo terrorista Hamás también estaba pidiendo por la desmilitarización de la zona, algo que Benjamín Netanyahu no estaba dispuesto a ceder. Andrés, muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Por favor, gracias por invitarme. Un mundo en peligro, una alerta mundial. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este desglose de los principales tópicos de actualidad en Canal 26, con la lupa puesta particularmente en los conflictos bélicos que se están desarrollando a lo largo y a lo ancho del planeta.